Bueno, la vez anterior entonces habíamos quedado en el final de esta página 8. Voy a arrancar a leer aquí, en este párrafo. Dice, la luz superior se esparce dentro de Atzilut, el mundo de la corrección. Primero viste, el verbo vestir, que es levush en hebreo, viste el torso, toj, la parte media del cuerpo de Abba, el Padre, y lo ignora dentro de él. Y luego Abba se saca las vestiduras, se extiende. Primero es desde las vestiduras del Padre, desde los aspectos más externos. Siempre lo que viste algo es lo que está en el exterior, lo que está en la parte interna es lo que es más cercano al Creador. Ya que la luz superior es necesario ir procesándola a un ritmo, a nuestro ritmo individual, paso a paso. Recién luego que esta luz vestida en el torso es procesada, es digerida, el masaje ha sido construido, ya pueden estas vestimentas ser retiradas, pues ya podemos soportar una luz más elevada. Sabemos que para poder recibir una luz más potente, tenemos que tener la fortaleza para que esa luz no nos atraviese, porque esa luz siempre es infinita y siempre quiere atravesar todo lo que está allí, porque ella quiere dar, ella tiene ese aspecto y es la persona misma la que tiene que limitar eh, esa, esa interacción con la luz para no ser atravesado por ella y para poder recibir adecuadamente lo que corresponde y no más que eso. Cuando ya se construyó uno esa propia estructura, entonces esa vestidura se retira, la luz superior se expande y uno es capaz entonces de tener más claridad, de tener una comprensión más, más grande de la situación. En el torso de todo Atzilut y todo hasta el final, en el torso medio de Abba, el Padre, desde las vestimentas y el ocultamiento. La palabra ocultamiento está puesta también como modestia o discretamente. De vivacidad, vitalidad, fuerza de vida, esa fuerza que está en ese Padre, en Cosmá, esa fuerza vital que es parte de esa luz superior que uno va teniendo en esa sensación consigo mismo cuando está acercándose a esa corrección y a ese trabajo ya de acercamiento al Creador, esa luz que solo nos puede dar Él en la medida que nos ponemos en afinidad con sus cualidades y desapareciendo en Él, como es mencionado. Y a través de Abba, bombeo, dibujo o aspirar, que son tres palabras para esta última palabra que está acá en el texto. Y hay un par de comentarios. Dice, en el Parsuf sabemos que hay tres zonas. Acá estaba hablando de la zona media, el Toj. Si vamos a lo que son las Sefirot, tenemos el Rosh, que es la cabeza, que son Keter, Josma y Binah. A veces el Toj, el Rosh también se lo menciona como Josma, Binah y Da'at, porque a veces se asocia la cabeza con la parte de abajo de la cabeza, por decirlo así. Keter queda como más allá, y a veces se toma Keter, Josma y Binah. El Rosh entonces son esas tres espirotes en la cabeza, luego está la parte media del cuerpo, Gesed, Geburat y Feret, y luego la parte baja con Netzach, Hod y Yesod, todo lo que tiene que ver con Sairampin, y luego por debajo de esto está Malhut. Esto continúa hasta que desaparece dentro de él, que es procesado completamente, y cuando todas estas zonas ya fueron atravesadas y todos estos lugares dentro de uno mismo están en afinidad con lo superior, uno ya corrigió ese aspecto y entonces está viviendo en lo que se llama el mundo de Atzilut, ese mundo que es el mundo por venir, el mundo que está ya en esa situación corregida y que uno tiene la chance a través de la Kabbalah de estar vivenciando en paralelo, por decirlo así, con lo que es nuestro mundo material, ¿no? Si practica Kabbalah, tiene
la posibilidad de vivir en esa dualidad, por decirlo de alguna manera, de si bien estar en este cuerpo físico, en una realidad que tiene que ver con ese deseo de recibir, a su vez estar siendo dirigido por su parte interna, por lo que es ese deseo de complacer al Creador, que es la parte esencial de todos nosotros. Bueno, ahora sí vamos a la página 9 para enganchar con ese texto. Dice, dibuja toda la nobleza, todo Atzilut supremo, la vivacidad, vitalidad, fuerza de vida. Y todas esas características vienen desde Ein Sof. Sabemos que el mundo de Atzilut es el mundo de la corrección, es el aspecto más alto al cual vamos a llegar en esta etapa. Pero más allá de eso, más cercano al Creador todavía está algo que llamamos Ein Sof, que es esa característica de su dar infinito, ese dar hacia toda la creación por igual y que está presente y que da sustento a toda esa creación. Desde allí es que llega esa fuerza vital, esa fuerza de vida hacia Atzilut, hacia todo el mundo de Atzilut. Y este es el secreto que la sabiduría ha sido hecho. En la sabiduría ha sido hecho esta frase que está en Teilín, en los Salmos 104:24. Acá hay un comentario que simplemente es el Salmo directamente. Dice el Salmo Teilín 104:24, dice así: cuán grandes son tus obras, oh Señor, todas las has hecho con sabiduría. La tierra está llena de tus bienes. Todas estas características que nos rodean siempre están allí correctamente y siempre están ahí brindadas por Él, brindadas desde su sabiduría para poder nosotros, sí, en nuestro propio trabajo, por lograr contactar con lo que nos quieren decir, por decirlo de alguna manera, y eso ya es un trabajo de cada uno de nosotros. Siguiente paso. Esta sabiduría, esta palabra, Josma, que aparte es una de las Sefirot, una de las que está en la cabeza, que es imposible comprenderlas con nuestra mente terrenal, pero es una parte nuestra que está en afinidad con esa característica del Padre. Esa sabiduría Josma se esparce, se expande en el aspecto de venas y arterias de la sangre. Es decir, que esa luz, esa fuerza vital, a nivel físico, pasa a formar parte de lo que es esa sangre material, ese líquido que que está transportando esa luz espiritual y esa vitalidad a todo el cuerpo. Esa sangre que es vital en una persona, Adán, que estos son los aspectos. La palabra aspectos está puesta en forma de sigla. Y cuando uno la mira en forma de sigla, si bien sabe que es una sigla que significa aspectos, uno lo puede leer como la letra B, que es en, y la palabra Hay, que es vida. O sea, la palabra aspectos podemos decirla que también tiene que ver con esa vida cuando la tiene escrita de esa manera. Y nada es casualidad en la forma que están escritos estos textos. Entonces yo lo pongo con las dos acepciones para recordar que ahí está mencionado también de esa forma. Esa sangre que transmite esa josma, esa fuerza vital, pero ya en un aspecto más físico de lo que es el cuerpo. Que son esos aspectos o esa vida de los golpes, los latidos, los pulsos. Comentarios. El aspecto vital de la persona se manifiesta en la sangre, se expande en ese ir y venir por las venas y las arterias. Esa sangre que trae impurezas, que pasa a ser purificada, ya mirando un poco lo que es el funcionamiento físico de la persona, ¿no? Que esa sangre pasa a ser purificada en los pulmones con un intercambio con el exterior. Luego esa sangre oxigenada en las arterias va transmitiendo esa vitalidad ya respecto a lo terrenal, ese oxígeno, desde lo externo al cuerpo. Pero, ¿qué ocurre si este ser
en esta aspiración de oxígeno, desde el contacto con su relación con el mundo, absorbe desde su respiración e intención, en su relacionamiento con todo lo que existe, porque uno está rodeado de circunstancias brindadas por él, que uno se está alimentando de las energías que nos transmiten esas circunstancias, bien dice, está respirando, está absorbiendo en ese relacionamiento, dependiendo de nuestra intención, de cómo enfrentamos esas realidades, eso nos está alimentando y es algo que también va a ingresar en nuestro organismo. En ese relacionamiento con todo lo que existe y que vimos recién, que son circunstancias puestas por él desde su sabiduría, desde su visión de que eso es necesario para nosotros. Esa persona incluye, según esa intención, en esta aspiración, si por ejemplo lo hace desde un deseo de recibir para sí mismo, más del que luego podrá procesar en su cuerpo. Si esa persona entonces aspira a algo que está más allá de lo que podía absorber. Si esta aspiración en cada respiración no está en afinidad con nuestro creador, con lo que realmente teníamos que tomar de allí. En cada aspiración estará llevando esta luz de impureza, de este deseo equivocado, hacia su propio interior, junto con ese oxígeno. Está como, es algo que no se ve, pero que también está allí. Y sabemos ahora, por este texto, que es transportado por esa sangre y es distribuido en todo el cuerpo. El mismo es distribuido por todo ese cuerpo y luego lleva esa luz a todos y cada uno de los rincones de su estructura. Solo con la cabana adecuada irá purificando ese ser todo ese proceso, porque si esa persona hace lo contrario, si tiene esa cabana adecuada en esa interrelación, ahí sí va a ir llevando una vitalidad y esa vitalidad también se va a ir expandiendo por toda esa estructura ya física de la persona. Y eso va a ocurrir en cada respiración que realice y va a ser transportada a través de esa sangre hacia toda la estructura, dentro de todas las actividades que haga en su vida cotidiana. Vemos además cómo está escrita la palabra sangre. La sangre es una taret, una men, mirando ya el idioma. Y miramos también lo que es la persona. Para referirse a la persona, muchas veces se usa la palabra age, otras veces se usa eh, eh, la palabra Adam, como en este caso. Sabemos que la palabra Adam no es cualquier persona, sino que es esa persona que había llegado a estar muy cerca del Creador y luego cayó, pero tenía una conciencia plena en determinado momento. Es una característica del ser humano muy elevada. Y hay dos letras de esa palabra Adam que están dentro de lo que es la palabra sangre. O sea, están muy relacionadas una palabra con la otra. La palabra Adam es una Aleph, y después es esa sangre. Esa concepción de ese ser humano tiene una relación íntima con lo que es la palabra sangre. Es la unión de la letra Aleph. Sabemos que la letra Aleph es la más alta de todas las letras, es la que conecta las letras con la intención del creador en cuatro aspectos principales que tienen que ver con los cuatro mandamientos. Eso lo hemos visto ya en lo que es el estudio de las letras, pero es el aspecto esencial de toda esa creación, en particular de todas las letras. Allí están en esas cuatro puntas de Aleph los cuatro principios de salud del creador que son llevados hacia el cuerpo en la sangre. Es la Aleph y es una sangre a continuación. Y la palabra sangre está formada por la letra Dalet y por la letra Mem, que son las dos letras que representan las espirales Gesed. Gesed en Binah, Gesed en Seirah. Gesed es ese ponerse en sus manos. Sabemos que el man en Gesed siempre tiene que ver con esa entrega hacia lo superior. El ponernos en manos de todas esas situaciones que llegan hacia nosotros. Esa es la actitud correcta, la kavaná correcta en esa sangre,
respecto a todas esas situaciones y a esta persona para contactar con lo superior. De ese ser, dice allí, esa sangre, Dam, de ese ser, esta palabra Adam es la unión de la letra Aleph manifestada en los 4 sitios en la misma sangre de la persona. De ahí que examinando la sangre pueda determinarse también enfermedades de esta persona, porque ahí se va a reflejar todo. Ahí se observan esos desvíos respecto a los 4 mandamientos, a esa esencia en su conexión correcta con ese entorno, y ahí está el principio de todas las enfermedades. Y también sabemos que cuando la persona cumple esos 4 mandamientos, esos 4 principios básicos que están en, en lo más esencial que fue ese pacto en esos 4 sitios con la persona, allí la conexión es pura y la persona va a estar protegida y va a estar logrando un tránsito correcto en su camino de corrección. Esos 4 principios básicos llevados hacia el cuerpo en 4 extremos de la letra Aleph, y que están condensados además en el número 26. Habíamos visto que si mirábamos la letra Aleph de determinada manera, habíamos visto 2 Yud y una Vav, y ahí estaba la luz misma de Havayá, porque el valor numérico del tetragrama es 26, y de alguna forma ese 26 estaba condensado en esa Aleph, que está como dirigiendo a esa sangre, como dice, es Aleph Dam, que es la palabra Adam, y que es nuestro camino de corrección, llegar a completar lo que nos corresponde de ese Adán, por decirlo así. En la forma de la letra, tal cual fue estudiado en lo que es el estudio de las letras hebreas, en lo que es la letra Aleph, en el PDF 38, que corresponde al párrafo 38 del Zohar, en ese primer eh, texto, y que justamente lo vimos este lunes pasado. O sea, esta partecita justo la estuvimos culminando de ver este lunes anterior. Este golpeteo, ese intercambio con el exterior, sabemos que en ese latir de la sangre se refleja la vitalidad de la persona, pero también en el pulso, eh, en lo que es la medicina tradicional china, para ver el estado de salud de la persona, se le toma el pulso y hay diferentes niveles de ese pulso, y esas tomadas ese tomar, esa medición de cómo está ese pulso en los diferentes niveles, tiene que ver con ese latir de esa sangre y cómo está la parte energética de esa persona a través de esa sangre. Y eso es la forma más fiel de determinar el estado de salud de la persona a través de la medicina china, tomando esa pulsación. Bueno, estábamos acá en los comentarios de este párrafo, decía, este golpeteo o intercambio con el exterior, que es reflejado en el latir ya como algo para determinar la salud en lo occidental, pero en el pulso de la persona, que es ya una medida del estado de salud de la persona en lo que es la medicina tradicional china. Además, hay que recordar cómo está formada la palabra sangre, esto lo mencionamos recién, pero es bueno siempre mirar las palabras, su valor numérico, sus letras que la forman. En este caso es las 2 letras que representan a Gesed son las 2 letras que forman la palabra sangre. Las 2 letras que forman la palabra Gesed, además, son las 2 letras que tienen que ver con el Mad, es decir, la luz que llega desde el creador hacia la creación. Es una Mem y una Dal. ¿Y cómo es que esa luz llega? Cuando nos ponemos en lo más alto de nuestra estructura, en ambos niveles, en manos de lo superior en toda situación, que es esta actitud correcta o esta cabana correcta respecto eh, al man que hay que hacer acá, por decirlo así, en los lugares de Dalet y de Met. Comanda esta sangre de la letra Dalet, el Gesed más alto, el Gesed en Binah, y luego también está en esa sangre esa letra Mem, que es la que comanda al rey, es la que hace que ese cuerpo esté gobernado correctamente por ese Melech,
Y ambas manifestaciones de esa humildad absoluta para colocarnos en sus manos, porque ambas intenciones correctas en esos lugares tienen que ver con ponerse en manos de lo superior, de esa cabeza que está más allá de nuestra comprensión. Sabemos que toda la comprensión nuestra llega hasta ese sitio y más allá de eso, todo está en manos. Decía así, voy a enganchar el párrafo porque quedó como medio colgado. Dice que son los aspectos de vida, los golpes, latidos, los pulsos, ellos son conocidos, aspectos que pueden ser visibles, una estructura física. Y en el TOG, en el medio, en el torso del cuerpo, dentro de esos golpes o de esos pulsos, están escondidos y desaparecidos y ventanas hacia lo que es la vivacidad o la vitalidad, la fuerza de vida. Está como incluido dentro de eso. Y es un poco lo que se hace en medicina china, porque en medicina china uno se concentra, por decirlo de alguna manera, o se pone en manos de lo superior en esa medida y llegan sensaciones que tienen que ver con fuerzas que están allí, por decirlo así. Esa fuerza vital que está escondida, desaparecida en ese golpear, fuerza de vida superior que llega desde Ein Sof, desde ese dar infinito del Creador. Esta vitalidad, fuerza de vida hacia el Tzilut, que está en lo que ya es visible en ese mundo de la corrección. En este golpeteo escondido, latidos, pulsos, está escondido y a la vez son ventanas respecto a toda esa vitalidad, fuerza de vida que nos otorga nuestro Creador. Todo de un modo, porque el golpe, ese latido, ese golpe en sí mismo, que es lo que tiene la vena, lo que venó, si está compuesto como un verbo, es el Padre, Abba, y la vitalidad, la fuerza de vida en cuestión, es la luz, Or, y vitalidad desde Ein Sof, en la vida del ser humano, esta manifestación de Adán. Y ya pronto tú sabrás por qué estaré preso en el pensamiento. Como es mencionado en los pasillos de la Parashá de Kudei, mente en los labios del Cohen, chispas, claro, metí acá el comentario. Ahora enganchamos. Acá hay un comentario respecto a la palabra vena, ese lugar físico donde se transmite esa sangre y también donde se siente ese golpear, ese latir. Ese golpe, este golpe desde la luz del Creador mismo es manifestado en la vena. El texto dice lo que venó, como si fuera un verbo, lo que la vena muestra, entre comillas. Allí se manifiesta este latir. Luego dice, y ya pronto tú sabrás por qué estaré preso en el pensamiento. Y esto es mencionado en los pasillos de la Parashá Pekudei, y dice, mente en los labios del Cohen, chispas, talentos, habilidades que nosotros encontraremos, que quedarán claras, se despejarán en el viento. Ruach, y salen fuera, se emanan. ¿Algún comentario? Dice, estaré preso en el pensamiento. Estaremos presos en el pensamiento, todo lo que allí comienza, si uno lo trata de resolver respecto a que tiene la capacidad de no ponerse en manos de lo superior, sino llevarlo, llevarlo por sí mismo a algo concreto, va a ser ese pensamiento ya algo que se va a manifestar en lo físico. Siempre el pensamiento es la primera etapa de un deseo, y cuando uno no desecha esa idea y ese pensamiento está dirigido hacia un Dios equivocado, hacia una fuerza que tenga que ver con una intención que no es la que uno debería hacer en esa situación, luego ya no habrá posibilidad de evitarlo, porque ese pensamiento se va a condensar, por decirlo así, y se va a terminar manifestando y se va a transformar
en cierta clase de pecado. Luego hay otra llamadita que tiene que ver ya con la manifestación de Ruach, esa luz en Seirampin, ese viento que dice allí que se va a emanar. La clase dice en la Parashá Pekudei, mente en los labios del Cohen, chispas, mitzut, esas chispas que sabemos que están dentro de Malhut, talentos, habilidades, que nosotros encontraremos, quedarán claras, se despejarán. Esas chispas se van a despejar cuando se conecten con ese Sairampin, con ese viento, con esa fuerza que está en lo superior que lo va a ayudar. Y ahí salen fuera, ahí se emanan. Dice el comentario, estos latidos, pulsos de vida, serán chispas que llegan desde los labios del Cohen, de quien está ayudando desde otro plano, en esa posición de ese ser, de ser Ruach para el Nefesh del ser humano que lo recibe. Sabemos que esas chispas están dentro de ese Malkut, sabemos que ese Cohen es una fuerza que está respecto a esa ayuda que llega desde lo superior, para aclarar su propia existencia, su propia manera de llevar adelante, para aclarar el camino para conectar con nuestro Creador. Esta luz, desde el Ruach del Cohen, llega al ser humano Adán que la recibe, y estas chispas se manifiestan en sus latidos, pulsos, que le dan esa fuerza vital, esa vida, sacando fuera, emanando los desechos de la persona, todo aquello que al corregir es expulsado de las vasijas para hacer lugar a la nueva luz que ocupará ahora, de ahora en más, ese sí. Después vemos esta palabrita que está acá, que la tradujimos como mente, es una shin, una kaf, una lamed, pero no es la única acepción de la palabra. Dice, además de mente, que es la más adecuada para este contexto, pero esta palabra también puede ser traducida como estar afligido. Es la mente, la inteligencia o ese sentido común, también significa cruzarse de piernas o manos. Y después vemos lo que es los labios del sacerdote, lo que es esa palabra, los labios del Cohen. Esa fuerza de Ruach es más sutil, más tranquila, fluye en forma natural con los deseos de nuestro Creador. No está atada, influenciada a lo material por el deseo de recibir, como sí ocurriría con lo que es la luz de Nefesh. En los labios del Cohen es la sigla que está puesta en el Papa, ¿no? Si no me equivoco, tiene esta sigla que es esa acepción. Sigo leyendo porque engancha. Dice, salen fuera, y acá en realidad estaba comentado algo que venía después. Se conecta con ese Ruach que viene del Cohen y dice, y salen fuera, emanan los desechos, la basura, y el mal disminuye a lo bueno. Y por lo tanto el aspecto vegetal de la sangre bueno, que es esta vitalidad, fuerza de vida, mejor ha desaparecido del pulso, del golpe, del latido. Y en la sangre el mal sale bajo presión, con estrés. Y a veces, debido a las transgresiones, pecados, también periodos, respuestas del hombre, no hay capacidad en la mente para descubrir y rechazar el desperdicio permitido. Algún comentario que está aquí. Bueno, dice, cuando esta tarea de sacar fuera lo malo está ocurriendo, es notado en este pulso, en estos latidos, porque disminuye en ese momento la fuerza vital en ellos. Esto es parte de lo que uno mide cuando en medicina tradicional china se toma el pulso de esa persona. Cuando la manifestación de Ruach está presente, va a existir más armonía, más serenidad, va a estar en paz, shalom, con todo lo que existe. Dice, esta manifestación también es traducida como prensado,
exprimido. Dice, el mal sale bajo presión o con estrés, dice acá, como una de las acepciones, pero también podemos verlo como prensado, exprimido, aplastado, sobrecargado, ansioso, durante este proceso de depuración. Luego hay una palabra que está en plural, que tiene que ver con pecados, transgresiones, pero también es la palabra períodos. Tiene las dos traducciones como sustantivo. Está hablando de esos momentos en los cuales se transita por esas transgresiones, pero también son parte de procesos que la persona tiene que ir transitando para lograr esa depuración. Determinado tiempo para que ese ser pueda ser completado, porque ese ser, todos nosotros hemos caído en esos pecados y eso tiene que ser corregido y eso necesita tiempos personales para volver a reconstruirse y para volver a reconectarse con ese lugar donde está esa corrección y esa fuerza vital ya más presente en forma más fluida. Esos periodos que son puramente individuales, que cada uno tiene que transitar dentro de sus egos y a su propio ritmo. Esos procesos que son de corrección personal y que siempre tienen que ser mano a mano con el creador mismo. Y a la vez también significa esta palabra, la palabra respuesta, porque también a través de esos pecados y esas transgresiones, en esos periodos, se van teniendo esas respuestas, son necesarias esas vivencias y esos periodos para ir reconectándose con lo que son esas respuestas que ya llegan desde la luz superior, esa respuesta que siempre es un mad, respecto a ese man correcto que hizo la persona en cierto momento, en la medida que cada vez se acerque más al Creador, en este caso con la ayuda de este Cohen que hace de Ruach para depurar a su Nefesh, que es donde están escondidas estas chispas santas que se hablaba de estar liberando en cada uno de sus pasos. Dice, en ocasiones no existe capacidad para realizar esta depuración, han sido tan grandes los pecados cometidos, que este ser continúa atrapado en ellos, o pasa como muchos subpasos a través de muchos momentos en los cuales se levanta y cae de nuevo, porque va avanzando, pero de esa manera, es parte del proceso y es parte de lo que uno tiene que ir atravesando. O el ritmo que también está intentando realizar puede que sea demasiado rápido. Es necesario que ese ritmo sea de una manera que pueda irse digiriendo. A veces uno quiere avanzar más rápido de lo que realmente tiene capacidad y debido a esa falta de sincronía y de armonía entre una cosa y otra, no es posible deshacerse de ellos eh, más rápido de lo que corresponde. Tiene cierto ritmo que es necesario ir respetando. Siguiente párrafo. Dice, la mala sangre se comprime, es presionada, con estrés, y luego la persona se enfermará y necesita ser olfateada. Dice, olfateada es una cualidad que tiene que ver con Ruach, tiene que ver con Seiram. Sabemos que la nariz, que tiene esa capacidad de oler, en lo que es ese parsuf de la cabeza, es Seiram, y es quien ayuda a Ruach. Esa persona eh, no escapa de ese deseo de recibir, va a terminar enfermándose en lo físico y necesita esa ayuda desde Ruach. Necesita ser olfateada para ser expulsado fuera, para que pueda ser descartada, puede ser extirpada para sacar fuera. ¿Cómo saben los médicos? Al sangrar esta sangre en el golpear, en ese latir tiene que irse depurando. Esta sangre comprimida, con presión exagerada, porque esa persona absorbió más de lo que podía, va a estar en esa situación ansiosa, en esa situación de estrés, en esa situación ya con posibilidad de hasta enfermar en lo físico, no tiene capacidad para poder expulsarla, luego la persona, sabemos,
en medicina china siempre está muy claro que todas las razones respecto a las enfermedades físicas tienen que ver con esas energías absorbidas en forma equivocada. Y bueno, y todos los procesos de corrección tienen que ver con identificar qué es lo que llevó a la persona a esos hábitos, por decirlo así, y intentar que eso vaya cambiando para que esa persona empiece a sanar en forma natural, en un cambio de actitudes respecto a lo que lo llevó a esa situación. El olfato, como mencionamos, es el sentido que existe dentro de lo físico en lo que es esa rúa, esa luz que está en Seirampin. Porque Seirampin es la nariz en lo que es la cabeza. Sabemos que los ojos son Josma, las orejas es Binah, la nariz es Seirampin, la boca es Malkuth. Esta rúa tiene la capacidad de detectar dónde depurar, porque es una luz superior que viene a ayudar para poder expulsar el mal que está acosando al nefesh, esa parte más baja de salud de la persona que está, eh, si bien tiene en su interior esas chispas de vida, están como escondidas detrás de todas estas cáscaras, por decirlo de alguna manera, que no libera el alma del ser humano y lo tiene encadenado, esclavizado respecto a su deseo de recibir. Esta expresión que está puesto aquí está traducido como y deberá ser descartada, sacada fuera, también tiene implícita en la misma ese olfatear a este mal previamente para poder expulsar. El médico sabe cómo ir expulsando esta sangre contaminada para que llegue en este sitio una depurada. Y eso lo logra, en realidad, de nuevo, es una acepción respecto a lo que es la medicina china en lo que es ese diagnóstico que se hace a través de ese tatir, de esa sangre, de ir detectando cómo eso va a transcurrir. Y aquí se sabe, nos enteramos que Abba es el nombre Jabayá desde las letras Yud, desde Ain Bet. Ain Bet que tiene el valor numérico 72 y que es la manifestación de el nombre Jabayá. Cuando el nombre Jabayá se rellena con las letras Yud que tienen que ver con Jochma, se genera este valor de 72. Y eso es la luz directa, la luz que llega de lo superior hasta, hasta ese lugar. Pero en las espaldas, ellas están en la gematría 184. Y la gematría 184 es de este latido, de este pulso. Y el asunto es que no hay, no hay en su cara. Vamos a leer los comentarios porque son un poco largos. Dice así: Abba, la manifestación de Jochma, sabemos que es una de las luces en la cabeza, la luz no es la más alta, pero es la que nos da vida, lo que nos da esa sabiduría, esa ampliación de conciencia, desde lo más elevado del dar, en el lado masculino, desde esa característica que está en esa cabeza desde el dar puro, llega a Seirampi, también en la característica de ese dar, pero ya en el cuerpo, y esa Josma es como que llega a través del Ruach, por decirlo así, a través de la luz ya en Seirampi para poder ayudar a Malkuth a elevarse y que este Nefesh deje de estar esclavizado en ese deseo de recibir. Esta manifestación del Padre, Abba, que se encuentra en la letra Yud, el nombre santo Jabayá, y que cuando el mismo se rellena con ese relleno, Miluit, de las letras Yud, y acá simplemente hay un recuerdo de cómo se genera este valor de 72, estamos como repasando cómo llegamos a este valor numérico de 72. Cuando las letras tanto Bab como Hei del nombre Jabayá son rellenas con Yud, ahí vemos entonces que la Yud, cuando la Yud está rellena, tenemos que escribirlas como Yud, Bab, Dalet, I-U-D, por decirlo así. La Yud entonces rellena vale 20. La Hei, ¿con qué vocal la rellenamos? Con Yud. Significa que la Hei es una Hei y una Yud. O sea que vale 15. La Bab
se rellena también con Yud, vale Vav, Yud, Vav, vale 22. Y la segunda Hei vale 15 también. Entonces, cuando las cuatro letras Yud, Hei, Vav, Hei se rellenan con la vocal Yud, que es Josma, tenemos 20 más 15 más 22 más 15, un valor numérico de 72. Por eso que esa luz de Josma, rellenando el nombre Javayá, a esa altura, en esa radiación de Josma, está implícito en ese valor 72, y cada vez que aparece el 72 en la escritura, o en alguna palabra, o eh, eh, está mostrándose, es una referencia a esa Josma que está latente allí. Porque todo es solo Yud, esa Yud que también tiene a este Keter en esa puntita arriba. Solo este Keter, que es la esencia pura del Seirampin y de todo lo que es manifestado. En los cuatro niveles llega a la Yud a estar presente. Este Keter ya es lo más alto y está presente en todo lo que está abajo. Está presente tanto en Josma, como en Binah, como en Seirampin, como en Malkut. Llega hasta lo más bajo en todos lados y por lo tanto logra corregir, eliminar a la enfermedad en este caso. Sabemos que esa luz del Creador tiene la capacidad de ir ampliando esa conciencia de esa persona, y en la medida que esa persona empiece a través de esa ampliación de conciencia a cambiar eso que la llevó allí, va a ir revirtiendo esos aspectos, y cuando esos procesos transcurran el camino inverso, por decirlo así, también se irán corrigiendo y sanando. En este caso de eliminar en ese paso final lo que es la enfermedad. Recordemos que en el nivel 45 sabemos que el relleno en Seirampin tiene un valor de Menhei, y ese valor de Menhei vale 45, y 45 es la manifestación de Adán, es la manifestación de ese hombre corregido, ese hombre que está en esa parte ya muy cercana al Creador. Sabemos que cuando uno rellena con el valor de las letras Ales, que es la representante en la creación, como se dice, la Yud está en lo superior, pero la Ales es el Keter, pero en las letras, por decirlo de alguna manera, y cuando uno rellena con Ales, lo que se genera en ese relleno es ese valor de 45. Dice, recordemos que en ese nivel de 45, que es solo de Seirampin, esto no ocurriría, porque allí el relleno de Seirampin, que son en las letras Vav, Hei, teníamos ese relleno que era, en vez de ser con la Yud, acá dice con Hei, pero es en vez de ser con la Yud, me quedó mal escrito, es con Aleph. La letra Aleph ya es una letra en el cuerpo, la letra Yud está en lo más alto. Y si bien es una letra y es Keter de Seirampin, es también la letra más pequeña y sabemos que está implícita en todas las demás, y es la que comanda el nombre santo de cuatro letras. Por lo tanto, ella está más elevada que Al, ella es la representante en el nombre mismo, como quien dice, de toda la luz que va a llegar. Cuando uno rellena con Aleph, estamos recordando acá también cómo se forma esa gematría de 45, cómo quedan los rellenos de las letras. La Yud queda igual porque la Yud está arriba y no tenemos que rellenarla con nada, por decirlo así. Entonces la Yud sigue siendo Yud Vav Dalet. O sea, la Yud sigue valiendo 20. La Hei, que antes se rellenaba con Yud y valía 15, ahora se rellena con Aleph y vale 6, 5 más 1. La Vav, que antes valía 22, ahora cuando la rellenemos con Aleph, nos queda un valor de 13, 6 más 1 más 6. Y la segunda Aleph también nos queda con un valor de 6. Entonces, ese relleno ya con letras Aleph, en Seirampin, tenemos 20 más 6 más 13 más 6, valor 45, que es la manifestación de Javayá en Seirampin, que casualmente tiene el mismo valor numérico que es ese ser humano ya en esa manifestación o en esa irradiación de lo que es esa rúa, por decirlo así,
ya con esa completitud. Estamos en el valor Menhei, en el valor de lo que es la gematría de Adán. Allí existe esa Josma en Abba, donde existe Josma en Abba, Yud allí, donde se puede todavía en el pensamiento mismo detener al deseo de recibir, se puede elegir correctamente por nuestro Dios y no por un Dios equivocado. Esa capacidad Adán la tenía, sin embargo se dejó tentar, por decirlo así, pero tenía la capacidad de visualizar las situaciones tal cual era, en lo que es el nombre santo mismo, pero ya al descender solo están las sales, no están más la yud, ya es solo Keter, pero en el cuerpo, bajo Tabur, no en Jabayami. Estamos entonces en lo que es ese valor ya en Seiranti, 45, y en este caso esta ayuda divina en Ruach llega directo desde el Padre, pero manifestado acá. Sabemos que es la luz que está desde las Yud en el 72, pero transportada hacia el cuerpo, hacia ese Adán, en ese valor de 45. Un poco recordar cómo se apasionaban ese nombre Javayá en un nivel y otro y cómo era mostrado o manifestado en un lugar y otro. La gematría está mencionada arriba, como textualmente está mencionada en el párrafo, se ve. Acá está mencionada la gematría. La gematría de esta palabra, que esta palabra es la palabra pulso. La palabra pulso tiene gematría 184, que es lo que va a estar explicando a continuación. La gematría que sabemos que es ese sumar los valores de las letras por separado en las palabras y esa, ese valor resultado eh, tiene que ver con la luz que ahí está manifestándose o con el acercamiento al creador que tiene esa palabra, en lo que es la gematría. En lo que es en particular esta palabra, que ya la vimos, que es la palabra que traducimos como latido, ese latido del corazón, donde se lograba ver en lo físico esa luz superior, ese pulso, ese golpe tiene gematría 184. Y ese 184 manifestaba el texto, que era como la misma Josma, pero desde abajo, desde las partes, desde las espaldas, no desde lo superior, como llega la Yud, sino desde lo que llega desde el cuerpo. Y eso es lo que se logra ver en el latido, es lo que se logra ver en esos golpes, en ese pulso. Acá hay una observación que en realidad no está explicado acá, pero sí está explicado cuando leímos en la puerta 50 del Árbol de la Vida, capítulo 1. Ahí está algunas menciones sobre esta Arimatea 184 y acá simplemente escribí algunas observaciones que tomé de allí. Eh, Podríamos ir a ese texto para verlo con más detalle, pero voy a leer lo que dice acá. Dice en el capítulo 1 de lo que es la puerta 50 del árbol de la vida de Isaac Luria, menciona, como se menciona en el Zohar en la Parashat Tetzaveh, desde el 184. Ese párrafo 184 no existía, pero las letras estaban mostradas en un orden que eran Tav, Shin, Resh, Kuf, y luego menciona Ain Bet para que veamos desde las Yud y no desde Malkut. Cuando veíamos esa, esta sigla es una manifestación de Josma, nos indica que miremos en un orden que tiene que ver con Aleph, Bet, Gimel, con el orden de arriba hacia abajo, el orden que viene de la luz, en lugar de abajo hacia arriba, como está indicado en el texto. Entonces, cuando uno mira a este número, que es el 184, si lo miramos al revés, tenemos, en vez de tener Kuf, P, Dalet, que es el número 184, 100 más 80 más 4, tenemos esta palabra, Dalet, P, Kuf, y esto es la palabra latido o pulso. En ese capítulo 1 se estaba refiriendo al mismo, y al estudiarlo de arriba abajo, como es mencionado en la Parashat Tetzaveh, está explicado en este anexo de este capítulo
en este caso en el capítulo 2 de la cuarta 50, pero acá lo vemos que ese valor tiene que ver con esta palabra pulso. No hay como más detalles, pero sí está la referencia, si después quieren podemos ir a mirar más detalles de esta palabra, si interesa como profundizar en el número. Ahora sí sigo acá abajo y voy a enganchar donde venía el párrafo anterior. Dice, 184 entonces, que tiene que ver con este latido, el pulso, y dice, y en el asunto es que no hay, no hay su cara de Abba, del Padre en sí mismo. No está la cara mismo, no está la luz radiando, dice, sino que baja y viste, que viste en ese hombre Adán, solo en las espaldas, los aspectos como de la parte física o de abajo. ¿Cómo se sabe que todo lo de arriba no baja? Pero en los aspectos vida de sus espaldas, en los aspectos del golpe de ese latido pulso, como ya fue mencionado. Leo un comentario que estaba acá, dice, como se sabe que todo lo de arriba no baja. Lo superior no puede traerse directamente hacia abajo. Sabemos que uno no puede tomar luz directa porque quiera tomarlo. Uno no puede tomar para sí todo lo que aparece y que le gusta, por decirlo de alguna manera, porque uno no tiene capacidad para procesarlo correctamente y uno solo tiene que tomar lo que corresponde. Bueno, voy a leer de nuevo ese párrafo y continuamos abajo. Dice entonces, y se sabe, nos enteramos que Abba es el nombre Shem Havayá, desde las letras Yud, desde Ain Bet. La manifestación de ese Padre en el relleno de esa luz misma está en el 72. Pero en sus espaldas, en lo que es la manifestación de abajo a arriba, en lo que es cómo desde el cuerpo se refleja esa luz, ellas son la geometría 184, es decir, la geometría de este latido o de este pulso. Seguimos. Estamos acá. Dice, su cara, lo que es la luz misma del Padre en sí misma, baja y se guste en ese hombre Adán, en ese Seirampin, solo las espaldas, porque no puede bajar directamente e irradiar con Josma abajo. Sabemos que lo superior no puede bajar en forma directa, porque esa luz, si uno la toma porque la quiere, y no tiene capacidad para solo tomar lo que realmente puede procesar o lo que realmente necesita y dejar que rebote el resto, por decirlo de alguna manera, nos va a terminar enfermando, va a terminar generando esa presión excesiva sobre nosotros y va a generar esa enfermedad. Esa luz nos va a destruir, va a generar esas clipot, va a generar todas esas distorsiones. No puede ser soportada para esas personas que están en esa intención de ese deseo de recibir para sí mismos y no están trabajando en sí mismos. Cuando sí se intenta ejercer una vida conforme a lo que es las leyes del universo, ya empiezan a transitar el camino opuesto, y sería liberarse de esas cargas. Pero cuando se está en el proceso de querer recibir la luz directamente, va a generar como lo malo, de alguna manera. Solo se puede dar correctamente desde las espaldas. Sabemos que la forma correcta para recibir la luz Josma es elevando más. Es desde lo más bajo ir poniéndonos en afinidad. Desde un idioma que sean capaz de comprender, dice aquí en el párrafo.
con luz digerida, con luz disminuida, no con Josma directamente, sino cubierta de Gesed, de Hasadim en Seirán. Sabemos que uno se eleva en Man y entonces va a llegar cierta luz Josma, pero de una forma que sí va a estar incluida en una ayuda superior y va a venir como algo de Gesed, algo de Josma dentro de Gesed, dentro de una vestidura deseada. Pero en los aspectos de vida, en los aspectos o vida de sus espaldas, que están en los golpes, en sus aspectos del golpe, latido, pulso, como mencionaba. Y esto es el gusto, el sabor, la palabra ta'am. Ta'am sabemos que significa gusto, sabor, tiene que ver con esa luz superior que también sabemos que rodea a esas letras que son nuestras vasijas, nuestros clics, esas manifestaciones de esa luz superior. Vitalidad, fuerza de vida. En el cerebro del hombre Adán dependen del golpe, del latido y todas sus enfermedades, dolencias, que es evidente en él, porque así como los transgresores y el pecado en el hombre, que el hombre hace, así faltará, reducirá el aspecto o esa vida de esa luz, y esa vitalidad, fuerza de vida que está dentro de ese golpe, de ese latir, de ese pulso. ¿Alguna, algún comentario? Cuando hablamos de ese sabor o ese ta'am, sabemos que son las manifestaciones de ese josma que está mostrándose en las letras. También sabemos que a nivel de la escritura eso tiene que ver con esas vocales que rodean a las letras. Ahí está eh, ese sabor incluido. En realidad el ta'am estaba en los símbolos del canto, pero eran otras luces que también rodeaban a esas letras. Toda la vitalidad para elegir por el Dios correcto tiene que ver con ese primer momento, ese primer mandamiento. Ahí es donde hay fuerzas para rechazar. Ese primer mandamiento tiene que ver con un pensamiento que nos llega, pero cuando nos llega es una ayuda. Todo tiene que ver con si le hacemos caso o no según de quién venga. Y eso es ya lo que concreta una cosa u otra. Cuando el cerebro de ese ser humano, Adán, da ese primer paso, en esa primera elección, en cada circunstancia de la vida, allí se decide a qué Dios se elige dentro de su mente. Y eso va a ser la luz Josma diluida y es llevada allí al clic, manifestada en lo que son esos ta'am, esos símbolos del canto, de cómo ese sonido, esa Torá o esa enseñanza suena en ese cantar. En la Escritura Santa, ese canto sabemos que manifiesta el sabor de Josma y que está ahí latente a nivel de esa expresión, por decirlo así, para poder ayudar a tomar la decisión correcta. Y todo está reflejado en esta expresión que estaba aquí manifestándose, que es en ese ta'am que llega hacia hacia ese ser. Todo se manifiesta en el ser humano Adán, en ese latido, golpe o pulso. Dice, el pecado ya luego está manifestado en lo que hace, en lo que termina concretando en el mundo de Asia, influenciado por el deseo de recibir, desde esa luz más baja de Nefesh, ya va a ir llegando a lo que es el pecado en sí. Y aquí encontramos que está escrito en Tikkunim Azohar, y acá ya cambiamos de texto en la referencia, dice que en Tikkunim Hazohar que hay 10 tipos, 10 clases de estos golpes o latidos, pulsos, estas formas de pulso, de, de ver cómo está esa luz irradiando en la persona,
Son 10 y ellas son Kametz, Pataj, Sere, etc. Es decir, las 10 vocales que están alrededor de las letras. Y la explicación del asunto es que aquí los puntos, esas nekudot, esas vocales, son desde Josma, como se sabe, y todos estos golpes que golpea todo, a todo en ellos, y ellos están pintados, dibujados en esos puntos, en esas nekudot, en esas vocales, porque sabemos que las letras son los kli, y sabemos que hay cosas alrededor de esas letras que son luces, y en particular estas vocales manifiestan estos latidos que están eh, mostrando qué es lo que ocurre en cada uno de estos lugares en esa estructura que tiene esa luz en su interior y que en la escritura misma es mostrada a través de las vocales. La kames, la pataje, etcétera, son los nombres de las vocales, Nekudot. Estas vocales sabemos que, o dice el texto acá, que describen los 10 tipos de pulsos o latidos que hay de esa vida, manifestada en nuestros recipientes interiores, en esos cli, en esos vasijas, que son las letras. En toda la escritura, a través de esas vocales, va a ir mostrándose qué luz hay en cada momento. Donde puede estar esta luz de vida, o también donde puede estar cierta característica ya del deseo de recibir o de la muerte, ocupando cuando se deseó hacia él. De nuevo, acá hay una referencia respecto a cuáles son esas 10 vocales. Eso lo vimos en lo que es una de las introducciones al Zohar, en lo que llamamos la apertura a la sabiduría de la Kabbalah, tomo 1, página 180, página 89, de lo que es ese texto del Zohar, del primer tomo del Zohar. Y ahí se realizó en el anexo 1 de este texto un resumen de estas 10 vocales que se puede también mirar ahí con más detalle. Aquí están los puntos, nekudot, vocales, que son desde Josma, como se sabe, y dice que todos ellos están dibujados, pintados en esas vocales. Y cuando tú tocas en tu mano es una yud y una dalet, sobre el golpe, el latido, pulso, tú a veces encontrarás que golpea un punto y luego a continuación golpea un segundo punto a su lado, contiguo al primer punto. Y este es el secreto de la vocal sere. La vocal sere que sabemos que son 2 puntos debajo de las letras. Sabemos además que con nuestra mano uno toma el pulso y eso es parte de la práctica que uno hace en medicina china para saber cómo está el estado de salud de la persona. En este caso está detectando cómo está irradiando esa luz de vida esa persona. Y a veces ese punto choca, golpea, late arriba y luego un segundo latido está por debajo. Hay como 2 puntos, pero uno está como más alto y otro más bajo. Y ahí también es una vocal que tiene 2 puntos, pero no está uno al lado del otro. Está uno arriba del otro. Y esto es otra vocal, que es la vocal Shewa. Y a veces un punto golpea un punto, pero es un punto más largo. Y luego hay un punto más corto, un segundo punto, un pequeño punto. Y esto es una vocal Kametz. Sabemos que se escribe como una raya y abajo un punto. Es decir, una manifestación más larga de ese primer latir, por decirlo así, y una más cortita y por debajo en ese segundo latir. Y así sucesivamente, siguiendo por este camino hasta todas las demás vocales o puntos. Y sabemos que ahí están todas las manifestaciones de esos 10 lugares, de lo que es ese parsuf de Josma, de esa manifestación de vida en la persona, que puede ser leída a través de ese pulso. Y eso
Todo esto es, no tiene comentarios, simplemente es el texto literal de Larín, ¿no? Acá no hay ningún comentario adicional, simplemente es literal la escritura. Y eso, maestros, o en esa enseñanza, como en esos aspectos o esa vida, de esa fuerza vital, de esa vitalidad, es traída hacia ella. En ese momento están en aspectos de Josmá, de sabiduría. Y la regla, la parábola en él es esta. Es que si golpea o late como una kametz, la kametz también es traducida literalmente, es la palabra pellizco, y el golpeteo es como si fuera un pellizco, es esa forma de esa kametz. Allí enseña o instruye sobre Geburah, heroísmo. Heroísmo es la traducción literal de la palabra Geburah. Esas Geburot, severidades, que es vencedor, es incrementado en el aspecto vida de Keter, la corona de Josmá, la sabiduría, que desde allí manda vitalidad o fuerza de vida, y se alarga, se extiende a todos los órganos. Leo el comentario, la vocal Kametz sabemos que es en su forma una raya, que nos está mostrando esta extensión de esa luz, su forma es un punto abajo y una raya encima, toma la luz desde Malhut mismo, del deseo de recibir, el sitio en la profundidad de nuestro ego en que nos hacemos afín al Creador y desde allí extiende esta luz al resto de la estructura. Acá menciona ya otra vocal. Dice, en ese momento, y si ese golpe o latido o pulso es como una apertura, como ese pataj de un maestro, una enseñanza que perdura, se extiende, es atraída esta vitalidad de los órganos desde Josmá en Josmá, y así sucesivamente en ese camino, siguiendo ese orden. Y acá nos muestra un par de ejemplos de la correlación que existe entre las vocales y esos lugares dentro del Parsuf de Josmá. Hizo una correlación con Geburah, ahora hace una correlación con Josmá de Josmá. Y luego dice que sigamos ese orden, no termina de describir acá el Ari todas las vocales, sino que hace como un pantallazo, un ejemplo para que uno luego pueda seguir investigando en esa dirección. Está mostrando el camino, pero no solucionándolo, solo mostrando una pista desde donde seguir investigando. También podemos observar que en el nombre de la palabra que refiere a la vocal pataj, literalmente la vocal pataj significa apertura. Y sabemos ahora, por lo que nos comenta Larí, que eso es Josmá de Josmá. Es como una apertura hacia el maestro mismo, hacia lo que es esa luz de vida superior que está llegando y se hace estable y se manifiesta allí directamente. Recordemos que su forma nos hacía acordar al masaje, porque es una forma de una línea estricta, y sabemos que desde el masaje llegamos hasta lo más alto, llegamos hasta Josmá, porque cuando uno establece ese masaje firme, llega hasta la cabeza. Sabemos que la letra Shin está en ese vínculo entre el padre y la madre en lo más alto, y puede entonces llegar la Josmá correctamente al cuerpo, por decirlo de alguna manera. Desde la perspectiva de lo que son las prácticas de lo que es la medicina, la Kabbalah, habla de realizar las 5 preguntas, y esa es la pataj dibujada, es la rayita abajo de las vocales, y dependiendo la letra que esté, sabemos que todas las letras tienen cierto man, cierto mad, es llevar la luz Josmá a ese sitio en dicha palabra, ya como uniendo un poco lo que tiene que ver con no solo la letra, sino también la vocal, y también respecto a cómo se refleja eso en la fuerza vital del ser humano que se pone en acorde con
esa característica. Dice ese orden de los puntos de las vocales, Nekudot, en sus 9 sefirot, como es sabido, conocido en el libro, en ese libro que se llama Ha-Tikunim, Ha-Zohar, el libro de las correcciones. A veces habrá una conexión de dos puntos juntos, como una especie de yeguá o una sere, que una era el punto arriba de la otra, era un punto abajo de la otra. En este masaj se establecen las bases de la corrección de toda la estructura, estamos estableciendo la luz de nuestro creador desde Yesod, desde el lugar donde establecemos esa barrera, donde está acompañando Malhut a Seirampin, en ese sitio donde Malhut llega desde lo más profundo y se pone en afinidad con esa ayuda que llega de Seirampin. En ese momento allí la luz se establece en forma firme, cuando el masaj logra dejar de recibir para sí mismo todo ese estímulo que llega de lo superior. Eso es lo mismo que unir lo masculino y lo femenino, o sea que el deseo de recibir se ponga en afinidad con el deseo de dar y que las dos partes de la persona trabajen para un mismo Dios. Entonces las 9 sefirot que están por encima van a recibir la luz del Creador y Malhut no va a tener una sefira sola, sino que va a tener una completitud en sí misma porque ese masaj fue establecido correctamente. En el texto, acá hay una observación aparte, la vocal Shewa está expresada con una letra Bet en lugar de hacerlo con una letra Bab, como actualmente se escribe normalmente. La vocal Shewa es una Shin, una Bab y una Aleph, pero en el texto está puesto como Shin Bet Aleph. El sonido de la palabra Shewa en un caso y otro es similar, pero tienen significados distintos. Sabemos que la letra Bet es la creadora de todo el mundo, de todo son. Y en este caso, en esa escritura de Shewa con Bet, podemos leerla como que desde Shin, desde Yesod, a través de Bet, llegamos hasta Aleph, en lugar de hacerlo a través de Bab, que es a través de Tiferet, llegamos hasta Aleph. Simplemente una observación que es un poco extraño, porque todas las vocales están escritas igual que actualmente, pero en este texto del Ari, la vocal Shewa, que no es cualquier vocal, es una vocal que es muda, que muestra cierta luz esencial, está escrita con una letra diferente que en la actualidad. Tanto la vocal Shewa, que a veces a nivel de lo que es expresado es una vocal muda, pero a nivel de luces sabemos que nos recordaba esos dos puntitos, uno arriba y otro abajo, eran las luces que estaban en lo más alto, en la luz de Hayá, en la luz de Yehidá. Eso fue visto en la introducción a la sabiduría de la Kabbalah, en ese párrafo que estábamos mencionando en página 89. Esas luces que no son perceptibles, eso es como lo que se tiene contacto en Shewa, pero están en la esencia de todo lo que existe. Esa vocal muda está como contenida en todo, en realidad, y son esas luces superiores. También en Sere vemos esos dos puntos, pero la vocal Sere ya tenía que ver con la sefirot de Netzach y de Hod, donde se establecía un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, pero a un nivel de lo que era ya el nivel de Moshe y de las profecías, que se llegaba a conectar desde allí con Da'at. No era un nivel tan profundo como el de David, en Yesod y en Malhut, como el que se establece en el Masaj, entonces se llega a Keter y Josma. O sea, en el Masaj se llega hasta Yehuá, pero en el Sere se llega hasta Da'at. Estas dos vocales entonces, la Yehuá y la Sere, nos recuerdan los niveles de elevación y de luz correspondiente que vimos en los párrafos anteriores, cuando hablábamos de las diferentes manifestaciones respecto a la profecía
y a la manifestación del Ruach HaKodesh. Este Ruach era esa ayuda y que ahora vimos que también lograba mostrar esa manifestación más terrenal en este pulso, pero que antes habíamos visto cómo habían transcurrido en diferentes maestros en la enseñanza para en diferentes textos poder transmitir esta luz también. Ser entonces está entre Netzach y Hod, por lo tanto el Mad desde Netzach y Hod llegaba hasta Da'at, pero cuando el Man viene desde Yehuá, viene desde Malhut, que se une a Yesod, se forma el Masach, se llegan a las luces de Yehuá, que son las más imperceptibles. Estamos hablando de Jochma, de Keter, de la luz de Yehidá, la luz de Jaya. Yendo desde lo más profundo de nuestro deseo de recibir, llegamos hasta las luces más elevadas, que es lo que este texto intenta transmitir, que es esta puerta que nos conecta al Espíritu Santo, que es la manifestación en el cuerpo de todo esto, por decirlo así. Dentro de algo más terrenal, de una vestidura de esas luces superiores, podemos llegar a ver estas ayudas que están acá condensadas y vistas en la escritura a través de estas vocales y de estas pistas que nos está dando el Ari de cómo se manifiesta. Luego menciona algunas vocales compuestas. Sabemos que la yeguá a veces está sola, pero a veces en los textos está compuesta. Y habla de la yeguá kametz, la yeguá pataj, la yeguá segol, y por lo tanto salen fuera, emergen, y en esto sepa que en esto entenderemos y conoceremos el aspecto del pecado del hombre. Porque si golpea, ese golpe, latido, o pulso, es como una especie de kametz que dispara, sale fuera, y este pecado en Keter corona, y por lo tanto ahora en ese momento está sobregirado, se ha incrementado para mostrar su poder, fuerza, como para no irse por el pecado y ya no se aparta ya de este camino. Acá está mostrando otros aspectos y está hablando entonces de ciertas vocales que son compuestas, que ya sabemos que son vocales cortas, en particular la yeguá kametz, la yeguá pataj, la yeguá segol. También recordamos que hay un anexo 1 acá, en el cual recordamos lo que está hablando de las vocales, que lo podemos leer al final si quieren leer más información de las vocales en sí. En un anexo 1 que está acá al final, están mostradas estas vocales, ya con más detalle y con los lugares que representan cada una, como fuimos recién mencionando, respecto a algunas como ejemplos en la medida que el texto nos lo fue mostrando y haciendo referencia. Tienen que mi móvil, no sé dónde me queda. Acá. Se puede ver en el anexo 1 referido a las vocales, las mismas que son 4, además de la yeguá simple. Tenemos 4 manifestaciones de yeguá. Una que es sola y otras que están acompañadas por 3 vocales más y que reciben un nombre que es yeguá kametz, yeguá pataj, yeguá segol respectivamente. En este caso vemos cómo en este sonido muy corto, porque en lo que es la lectura de la palabra con esa vocal es un sonido casi imperceptible, es una manifestación externa de estas luces superiores, porque es una yeguá, pues de alguna forma está la Josma y Ejidá ahí como incluidas, pero se unen a otros lugares que están en otro sitio, como en la Cames, la Pataj y Segol. En ellas, en ese momento, si bien existen las luces superiores, porque en ellas existe la esencia de todo lo que existe, están manifestándose de alguna manera al exterior,
están incluidas en la vocal que las acompaña. Bueno, vamos a dejar por acá, ya estamos en hora. Voy a dejar de compartir y de grabar.